Buenas noches, miembros del club. Semana Santa es un tiempo que muchos consideran sagrado, días donde el silencio pesa más y donde, según dicen, ciertas puertas no deberían abrirse. Pero hay algo en lo que pocas personas coinciden: el hecho de que durante estos días las entidades oscuras se hacen más presentes. En este episodio escucharás 3 experiencias, una promesa hecha sin pensar, que encontró una respuesta, una noche donde el cuerpo duerme, pero algo más está despierto, y una familia que descubrió que el peligro no siempre entra por la puerta. No son coincidencias, no son sueños, y mucho menos es una simple casualidad. Porque cuando una entidad logra cruzar, no siempre se va. Así que apaga la luz, sube el volumen y presta mucha atención a cada uno de los detalles. Esto es el Club de las 3:33 AM. Comenzamos. No sé ni cómo empezar a contarte esto, porque todavía me cuesta aceptar que pasó. Tengo 2 hijos, una niña de 5 años y un bebé de 11 meses. Tengo un esposo que siempre ha sido muy escéptico con todo esto, pero después de esa noche, ahora sabemos que hay cosas que no deberían tocarse. Esto pasó en Semana Santa, exactamente en Viernes Santo. Esa noche estábamos en casa, tranquilos. Habíamos cenado algo ligero y decidimos dormir temprano. Todo normal, o al menos eso creíamos. Mi bebé estaba en su cuna, en nuestro cuarto. Mi niña en su recámara. Eran como las 3 de la mañana cuando mi bebé empezó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era como desesperado, ahogado, como si algo le estuviera asustando. Me desperté de inmediato, mi esposo también, y justo cuando me levanté para cargarlo, pasó algo que me heló la sangre. El llanto de repente se detuvo. Hubo un silencio total. Nos miramos los dos, confundidos, y entonces lo escuchamos. Una voz, suave, como si alguien estuviera arrullándolo. Pero esa voz no era conocida. No era de mi esposo. Venía de la cuna. Mi esposo se levantó rápido y prendió la luz. Y ahí estaba mi bebé, acostado, despierto, mirando hacia arriba. Estaba sonriendo, pero no era a nosotros. Era a algo que estaba encima de él. Yo no veía nada, pero él sí. Y estiraba sus manitas, como si alguien lo estuviera intentando cargar. Sentí un miedo horrible. Corrí a levantarlo, y en el momento en el que lo agarré, mi bebé empezó a llorar otra vez, pero ahora mirando hacia la esquina del cuarto, como si algo se hubiera movido. Mi esposo revisó todo, pero nada. No había nadie. Cerramos la puerta con seguro y nos quedamos los 3 juntos. Pensamos que ahí terminaba todo, pero no. A los pocos minutos escuchamos pasos en el pasillo. Eran muy lentos, arrastrados. Pensé que se había despertado mi hija. Fui a abrir la puerta, pero mi esposo me detuvo. «Espera», me dijo, y escuchamos mejor. Los pasos no eran de una niña. Eran unos pasos muy pesados, como de un adulto arrastrando los pies. Se detuvieron justo afuera de nuestra puerta, y entonces tocaron 3 veces, muy despacio. Mi hija
no toca así. Nunca. Sentí un nudo en la garganta y justo cuando iba a decir algo, escuchamos su voz. Mamá, ábreme. Era mi hija. Era su voz, pero venía del pasillo. Y en ese momento, desde atrás de nosotros, escuchamos otra voz. Mamá. Giré lentamente y ahí estaba mi hija, parada, dentro del cuarto, despierta, mirándonos. Se me bajó la presión. Sentí que me iba a desmayar, porque entonces, si mi hija estaba aquí adentro con nosotros, ¿quién o qué estaba afuera? La voz volvió a sonar, más desesperada. Mamá, ábreme. Los golpes en la puerta comenzaron, más fuertes, más rápidos. Mi hija empezó a llorar y se abrazó a mí. Mi bebé gritaba, miraba fijamente a la puerta y entonces la voz cambió. Se hizo más grave, más rota. Sé que están ahí. Los golpes pararon. Hubo un silencio y luego algo empezó a raspar la puerta, como uñas, muy lento y muy largo, desesperante. Mi esposo se acercó temblando y sin abrir, preguntó, ¿qué quieres? Y lo que respondió, no lo voy a olvidar nunca. Al niño. Sentí que el mundo se me vino encima. Abracé a mi bebé con todas mis fuerzas. Mi hija no dejaba de llorar y la puerta empezó a moverse, como si alguien estuviera empujando desde afuera. El seguro vibraba, la madera crujía y entonces todo se detuvo. De golpe, hubo un silencio absoluto y pasaron minutos, o eso sentimos al menos. Nadie se movía hasta que de pronto mi bebé dejó de llorar. Miró hacia la puerta y empezó a reír, pero no era una risa de bebé feliz, era una risa incómoda, una risa vacía, como si alguien más estuviera riendo a través de él. Y en ese momento, la puerta se abrió sola, despacio, y no había nadie. No había nada, solo el pasillo oscuro. Pero algo había entrado. Lo supimos porque la temperatura empezó a bajar y mi hija dijo algo que me terminó de romper. Mamá, ya no está afuera, ahora está aquí. No dormimos el resto de la noche. Nos quedamos juntos, rezando, sin saber qué hacer. Cuando amaneció, todo parecía normal, demasiado normal. Pero desde ese día, mi bebé ya no duerme tranquilo. Se despierta siempre a la misma hora, mirando siempre al mismo punto del cuarto. Y a veces sonríe, como si alguien siguiera arrullándolo. No sé si debería estar contando esto, pero desde esa noche siento que algo no me ha soltado. Todo empezó en Semana Santa del año pasado. Yo no soy una persona muy religiosa, la verdad, pero en mi casa siempre han sido muy respetuosos con esas fechas. Mi abuela, por ejemplo, decía que el Viernes Santo no era un día cualquiera, que ese día no se juega. Ese año, por alguna razón, me quedé sola en casa. Recuerdo que eran como las 11:40 de la noche. Todo estaba en silencio, un silencio raro, pesado. Ni perros ladrando, ni carros pasando, nada en absoluto. Y fue justo ahí cuando lo escuché. Un golpe seco, en la puerta. Al principio pensé que lo había imaginado, pero volvió a sonar, esta vez más fuerte. Me levanté con esa sensación incómoda en el pecho, como si algo no estuviera bien. Caminé despacio hasta la puerta y pregunté, ¿quién es? No hubo respuesta, pero entonces escuché algo peor. Una voz, muy bajita, casi susurrando. Ábreme,
No sé por qué, pero en ese momento sentí mucho miedo. Un miedo que no era normal, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no entendía. No abrí, me quedé quieta, sin hacer ruido. Pasaron unos segundos y luego escuché cómo algo se arrastraba del otro lado de la puerta. Lento, pesado, como si alguien estuviera apoyando todo su cuerpo allí. Me fui corriendo a mi cuarto y cerré con seguro. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Y entonces empezó. Golpes, pero ya no en la puerta principal. Ahora eran en la ventana de mi cuarto. 1, 2, 3 golpes. Despacito, como si quisieran que supiera que seguían allí. Me armé de valor y miré por la cortina, y lo que vi, hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Había una persona, o al menos algo con forma de persona, pero no tenía rostro. Era como si su cara estuviera borrosa, como si estuviera vacía. Y lo peor es que estaba sonriendo. No sé cómo explicarlo, pero yo sabía que estaba sonriendo. Me quedé paralizada y entonces levantó la mano y tocó el vidrio desde afuera. Su mano se quedó allí, pegada, y en ese momento escuché su voz otra vez, pero ahora la escuché dentro de mi cabeza. Tú me llamaste. Sentí un escalofrío horrible, porque en ese instante recordé algo. Horas antes, en la tarde, yo había dicho en broma, si algo existe, que se me aparezca. Se me había olvidado por completo hasta ese momento. Empecé a llorar, le pedí que se fuera, que yo no quería nada, que había sido una broma, pero la voz respondió. Las promesas se cumplen. La luz se apagó, todo quedó en oscuridad y cuando volvió ya no estaba afuera, estaba dentro del cuarto. No lo vi entrar, no escuché nada, solo estaba ahí, detrás de mí. Lo supe porque sentí su respiración fría en mi cuello. Cerré los ojos y lo único que pude hacer fue rezar, aunque ni siquiera sabía cómo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero en algún momento todo se quedó en silencio. Cuando amaneció, ya no había nada. Pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que me levanté y vi el vidrio de la ventana. Había una marca, la huella de una mano, pero estaba por dentro. Desde ese día, no vuelvo a hacer bromas con esas cosas que no entiendo. Y cada Viernes Santo, a las 11:40 de la noche, vuelvo a escuchar el mismo golpe en la puerta. Buenas noches, Marco. Hay algo que no le he contado a nadie, porque sé cómo suena, pero desde ese día no he vuelto a dormir igual. Esto me pasó en Semana Santa, pero no en un Viernes Santo. Esto fue en Sábado de Gloria. Dicen que ese día ya todo terminó, que ya puedes relajarte, que lo peor ya pasó. Pero no, esa noche entendí que no es así. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba despierta viendo el celular, con las luces apagadas, cuando de repente escuché algo en la sala. Un sonido suave, como pasos. Pensé que tal vez alguien de mi familia se había levantado, pero algo no cuadraba. Los pasos no eran normales, eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin levantar bien los pies. Me quedé en silencio, escuchando. Los pasos siguieron desde la sala hasta el pasillo, acercándose a mi cuarto. Mi puerta estaba entreabierta y entonces vi una sombra. Pasó frente a la rendija
pero no era una sombra normal. Era demasiado alta. La cabeza casi tocaba el marco de la puerta y se detuvo, justo afuera. Sentí como todo mi cuerpo se tensó. No respiraba, no me podía mover, nada. Y entonces la puerta empezó a abrirse sola, despacito, sin hacer ruido, hasta que quedó completamente abierta. Y ahí estaba, de pie. Vi su silueta, negra, larga, inmóvil. No tenía ojos, pero yo sentía que me estaba viendo. Quise gritar, no pude. Mi cuerpo no respondía, y entonces dio un paso dentro de mi cuarto. Uno solo, pero con eso bastó. El aire se volvió muy pesado, frío, como si todo se hubiera detenido. Y habló, pero no con una voz normal. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, todas susurrando dentro de mi cabeza. Ya despertaste. Sentí un vacío en el estómago, porque yo no entendía a qué se refería, hasta que volteé a ver mi cama y allí estaba yo, acostada, dormida aún. No estaba en mi cuerpo, no estaba despierta. Yo estaba de pie, viendo mi propio cuerpo en la cama, y en ese momento entré en pánico. Intenté moverme, correr, regresar, pero no podía, y esa cosa empezó a acercarse a mi cuerpo, paso por paso, hasta que quedó justo a un lado de mí, de la yo que estaba dormida, y entonces se agachó, muy lento, como si estuviera observándome o como si estuviera oliéndome. Sentí desesperación y le grité, ¡no! Pero no salió sonido, nada, solo había silencio. Y entonces giró la cabeza hacia mí, no hacia mi cuerpo, hacia mí, como si supiera perfectamente dónde estaba, y dijo, Si sales, alguien entra. Sentí un golpe en el pecho, un miedo tan fuerte que no puedo explicarlo, y en ese momento entendí que si no regresaba a mi cuerpo, eso iba a ocupar mi lugar. No sé cómo, pero empecé a luchar, a concentrarme, a querer volver, a gritar dentro de mí misma, hasta que, de repente, desperté. Desperté de golpe, agitada, sudando, con el corazón a 1000 por hora. Miré alrededor. Todo estaba normal. Mi cuarto, mi puerta, todo en su lugar. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que noté algo. La puerta estaba completamente abierta, y yo estoy segura de que la había dejado entrecerrada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando me levanté a cerrarla, porque al pasar junto al espejo no me reconocí. Por un segundo, mi reflejo no hizo lo mismo que yo. Se quedó mirándome, se quedó sonriendo. Desde esa noche, duermo con la luz prendida y cada sábado de gloria, a las 2 de la mañana, despierto exactamente igual. Pero ahora ya no sé si siempre logro regresar. Si escuchaste esto con atención, te habrás dado cuenta de algo. Las 3 historias tienen algo en común. No empiezan con miedo, empiezan con algo pequeño. Una frase, un descuido, una voz que parece ser conocida. Y eso es realmente peligroso, porque lo que entra así no necesita forzar nada, solo necesita que le abras la puerta a tu mundo. Si este video te gustó, déjame saber en la caja de comentarios y cuéntame cuál de estas historias te hizo sentir más miedo. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y formar parte oficial de este club.
Sígueme en mis redes sociales para seguir de cerca el mundo paranormal. Yo soy Marco Barlo y me despido deseándote una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo, después de haber escuchado estas inquietantes experiencias, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.